Retomamos la sesión entonces, perdón, Jorge Mario, ¿estamos bien? Retomamos la sesión entonces de la Comisión de Principios Constitucionales para avisarles a todos los compañeros y compañeras que están acá en la sala, también para los compañeros y compañeras que están a través del Zoom. Retomamos la sesión entonces para la iniciativa, para conocer la exposición de la iniciativa convencional constituyente número 60-2, que fue presentada por Julio Álvarez Pinto, Jorge Baradit Morales, Carlos Calvo Muñoz, Claudio Gómez Castro, Paola Grandón González, Tomás Laive Sáez, Pedro Muñoz Leiva, Matías Orellana Cuellar, María José Yarzún, Alvin Saldaña Muñoz, Malucha Pinto Solari, Giovanna Roa Cadín, Ramona Reyes Painequeo, Loreto Vallejos Dávila, Mario Vargas Vidal, Lisette Vergara Riquelme. Sobre principios fundamentales del Estado, exponen Jorge Baradit y Mario Vargas, nuestros compañeros acá en la sala. Tienen para su exposición 20 minutos. Antes de iniciar, indicarles que les dejamos en los escritorios un documento. Están a la mitad de página separados los artículos por página con un espacio donde pueden hacer anotaciones. Muchas gracias. Ahora aprieto iniciar. Nuestra presentación parte de una afirmación histórica, ¿no? Esta es una república levantada desde la exclusión. La revolución que nos independiza es una revolución patricia que excluye y asienta un régimen de los pocos. Es una constante histórica que se ha visto apoyada de distinta manera a lo largo de nuestra historia, a través de mecanismos espurios como los votos, como el sistema binominal, los votos censitarios o simplemente el uso de la fuerza. La sabiduría popular dice que Chile es un fundo, no por menos. Han estado excluidos los trabajadores, los indígenas, las mujeres, los niños, la población LGBTIQ, las personas discapacitadas. Todos los que no son, como Carrera o Higgins, ¿no? Hombres, blancos, héteros, con dinero. El origen del principio de las reivindicaciones liberales, ¿no? Todos tienen derecho a ser quienes son. Eso es algo que nosotros creemos que es una constante en las discusiones y en la deliberación de esta convención. Todos tienen derecho a ser quienes son. Todos tenemos derecho a las diferentes formas de ser chileno y a que decidan e incidan. Y pensamos que ese es el origen. Por eso que nuestra frase inspiradora dice que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción, de donde debe nacer la Carta Fundamental, que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano. También hemos tenido discusión sobre cómo estructurar los distintos principios que se conforman en el capítulo 1. Y nosotros optamos por uno, que es el más simple y viene de la narrativa. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y la respuesta es la persona, las comunidades, los titulares de derecho, la república, que es el cómo, es el sistema, y el Estado, que es el dónde, cuál es el lugar jurídico desde donde se habla, y criterios de conducta, que es un poco para que la gente entienda, los que nos están viendo a través de redes. En términos informáticos sería la persona el usuario, la república es el software, el sistema, la aplicación, y el Estado es el hardware, el computador. Y los criterios de conducta es básicamente que nadie se robe el computador, que nadie lo hackee, que se comporten como personas decentes. O es la tripulación, la república es la técnica de navegación y el Estado es el barco que nos va a llevar al lugar donde queremos ir. Y un código marinero mínimo para que nadie se arranque con los tarros. Entonces, de acuerdo a esta estructuración, nos dimos estos títulos. La persona, dignidad humana y derechos, la república, democrática, representativa, participativa, paritaria y plurinacional, y el Estado con sus diferentes características que parten con la declaración de que estamos en un Estado social de derecho, ecológico y democrático. Y con respecto a los criterios de conducta, al final, supremacía de la Constitución, probidad y transparencia y deberes constitucionales. Nos referiremos, por supuesto, partiremos por el capítulo 1, que es dignidad humana y derechos. Dignidad humana y derechos parte con la afirmación: en Chile las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué es importante? Porque lo que estamos buscando es que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la Constitución de 1980, donde se hablaba de libertad, igualdad, en dignidad. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo acá es poner el principio, que es la dignidad humana, asociado a los derechos humanos. ¿Y de qué manera? Esta dignidad humana asociada a los derechos fundamentales como garantía.
Todas las personas deben gozar de los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución y de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que el Estado de Chile sea parte. Esto es fundamental porque en el fondo lo que hace es asegurar, ¿no?, que para su protección de la dignidad gozarán de garantías no solo nacionales, sino también las internacionales pertinentes. Y además, al interior del país, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover esos principios. Es decir, en este primer artículo, todas las personas gozan de dignidad y derechos que nacen de la Constitución y de los tratados internacionales. ¿Y cómo se garantiza esa dignidad? A través de los tratados de derechos humanos que serán parte de nuestra Constitución y estaremos obligados por ellos. Con respecto a la República, creo que acá se hace pie a una demanda, y esta demanda está encarnada en el 2019. La República chilena no solo es democrática y representativa, sino en los términos participativo, paritario y plurinacional, estamos haciendo eco de los estamentos que se levantaron en el 2019 y que son estamentos históricos: los trabajadores, las mujeres y los pueblos indígenas. Cuando hablamos de representativo, cuando hablamos de participativo, nos referimos a que todas las personas podrán participar en las decisiones públicas a través de mecanismos y en las formas que lo define esta Constitución y la ley. Cuando hablamos de que la República será paritaria y plurinacional, es que efectivamente, ¿no?, la representación política será paritaria y plurinacional, con asientos reservados para la representación de pueblos indígenas. En esta República, resumen, se dotará a la población de herramientas y mecanismos para que todos y todas participen en la toma de decisiones, no solo las autoridades electas. Mujeres y hombres contarán con iguales espacios de poder y se entregarán herramientas para que los pueblos originarios participen en el poder político. Con respecto al Estado, partimos diciendo que es un Estado social de derecho. La gran revolución de esta Constitución en ese sentido es declarar a Chile un Estado social de derecho. Eso hace a un lado la subsidiariedad en la entrega de los derechos y establece que el Estado debe garantizar esos derechos. Chile es un Estado social porque entrega esos derechos y su centro está en la promoción y en la garantía de los derechos sociales de las personas. Dignidad humana, libertad, igualdad y no discriminación, solidaridad, pluralismo, la participación e inclusión, la justicia social y el buen vivir como conceptos que han sido levantados a lo largo del movimiento social y que encarnan lo que nosotros estamos persiguiendo. Ecológico, porque en su dimensión ecológica reconoce la relación indisoluble de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Acá esto es relevante, ¿no? Corresponde al Estado generar las condiciones para la igualdad material y efectiva de las personas. Es un deber del Estado, con especial atención en grupos históricamente excluidos y desaventajados. Ecológico, porque es deber del Estado velar por la preservación de la naturaleza, su conservación, pero además su restauración, según corresponda. Sobre todo considerando que en este país existen brutalidades como las zonas de sacrificio, que no solamente requieren ser erradicadas, sino también restauradas, según corresponda, por ejemplo. El resumen es que este Estado tiene como deber preocuparse de remover los obstáculos y generar las condiciones para que todas las personas gocen de sus derechos y alcancen pleno desarrollo, en armonía con la naturaleza en la que estamos inmersos. Estado plurinacional. Históricamente ha existido un actuar aparte del Estado chileno que ha generado continuas vulneraciones a los pueblos indígenas. Mediante este artículo, nuestro Estado reconoce no solo sus obligaciones de subsanar los menoscabos históricos ejercidos en contra de ellos, sino también hace parte a estos grupos de la estructura basal de la institucionalidad mediante un concepto flexible y en constante evolución. Estado plurinacional. Chile es un Estado plurinacional. El Estado reconoce la preexistencia, cultura y diversidad de los pueblos. Corresponde al Estado promover y garantizar los derechos de estos pueblos, especialmente en su esfera social, económica y cultural. El derecho a la autonomía, traducido en establecer sus propias autoridades, administrar sus asuntos internos. El derecho a la libre determinación.
es interno, no habilitante. Lo explico. No podrá quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial y la unidad política del Estado. Chile se reconoce como plurinacional y es deber del Estado garantizarle y promover su cultura y autonomía, sin que ello menoscabe la unidad política y territorial del país. Soberanía popular. Hemos considerado que el concepto de soberanía nacional existente en la Constitución actual es demasiado estática y no representa de manera correcta el espíritu de pacto social que debe existir entre un Estado y su ciudadanía. La soberanía reside en el pueblo de Chile, compuesto por las diferentes naciones que integran el Estado de Chile. La soberanía popular es la fuente de todo poder político legítimo. Es ejercida por las personas a través de elecciones periódicas, referéndums revocatorios, participación directa. La soberanía popular se reconoce como límites los derechos establecidos en esta Constitución, tratados del derecho internacional de los derechos humanos ratificados y vigentes, como por ejemplo la Convención Americana, los pactos internacionales que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros 10 instrumentos del área. Asimismo, se asume un compromiso reforzado con los derechos humanos y zanjando el debate de rango jerárquico respecto de ciertos tratados en dicha materia. La soberanía reside en el pueblo de Chile y la ejerce eligiendo a sus representantes para que gobiernen, pero también a través de herramientas de participación directa. Sus límites son la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Compromiso del Estado con los derechos humanos. Mediante este artículo se establece la pretensión del Estado chileno de que las sentencias que emanan de los sistemas de protección de los derechos humanos, así como de los instrumentos de SOLAP que emanan de los organismos que se ocupan de observar y supervisar el cumplimiento de los tratados, puedan ser aplicados en la medida que el Estado tenga certeza de que pueda ser efectivo su ejercicio. Se compromete a cumplir de buena fe obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos, ejecutar íntegramente las sentencias y otras resoluciones que provienen de organismos y supervisión de tratados, cooperar con todas las instancias internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. El Estado promete cumplir y cooperar con las instancias internacionales de derechos humanos. Esto apoya el principio de dignidad humana del artículo 1. En este artículo hemos enumerado los fines primordiales del Estado y parte por una declaración también que es relevante, ¿no? Yo creo que es una idea fuerza que domina toda la Convención y que es que el Estado debe respetar, promover y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. En el segundo punto, resguardar la soberanía de territorios nacionales. En el punto 3, velar por las familias. Nosotros adherimos a ese concepto. Proteger y promover las manifestaciones culturales del país. Garantizar la no discriminación de las personas migrantes generando procesos de integración. Promover y garantizar la participación de toda la sociedad civil en el proceso político. Esto también es muy importante para nosotros y lo hemos puesto en el artículo 1 y en varios otros puntos del capítulo 1, perdón, y también tenemos propuestas para mecanismos y para otros puntos de la Constitución, porque es relevante que aquellos grupos históricamente excluidos o desaventajados por razones geográficas o de conectividad puedan tener su participación garantizada. Y proponemos la creación de una institucionalidad a nivel nacional y regional para ello, ¿no? Y existe el CERVEL, pero consideramos que además este organismo se debe encargar de promover el concepto de participación, creando instancias que eduquen y promuevan la cultura democrática. Por último, prevenir los riesgos y daños de la naturaleza y también hacemos énfasis, ¿no? Y sus ecosistemas derivados de la actividad productiva. El Estado, y acá nos interesaba poner estos conceptos, deberá adoptar medidas precautorias, preventivas y correctivas
conforme a su capacidad y de forma proporcionada. Y, por supuesto, indubio pro natura, que en el caso de duda, favorecerla a ella. Garantizar los derechos fundamentales creemos que es el aspecto más relevante, transversal a los fines del Estado. Estado regional. La mantención del sistema unitario en nuestra división política administrativa es insostenible, producto de la distorsión de las relaciones de poder. Avanzar a un sistema federal implica problemas en la distribución de las riquezas y en el dilema de conformar un gobierno federal. Un Estado regional, en cambio, reconoce la asimetría horizontal y determina las apropiadas autonomías para las regiones en relación a sus posibilidades. Chile se organiza territorialmente como un Estado regional descentralizado y desconcentrado. Y los principios de movilidad son autonomía territorial, descentralización, solidaridad interregional, equidad territorial, coordinación. Los órganos del Estado promoverán fortalecimiento en todas las regiones, desarrollo integral, solidario, ambiental sustentable y la participación ciudadana. La Constitución y la ley determinarán lo relativo a la organización política y territorial del Estado. Y la idea fuerza, el Estado regional se preocupa de promover la descentralización de las decisiones, del uso de los recursos y la asignación de los beneficios de la producción de manera equitativa. Estado laico. Si bien nuestro Estado ha establecido su separación definitiva de las relaciones con la Iglesia desde 1925, la efectividad de la laicidad estatal es un cuestionamiento continuo que ha sido en crecimiento conforme a la sociedad se vuelva más diversa en sus creencias. Mediante este artículo buscamos reforzar el espíritu de la norma bajo el establecimiento explícito de la neutralidad del Estado frente a las observaciones de las distintas congregaciones, así como velando por la protección de las debidas libertades. Chile es un Estado laico. El principio rector del Estado laico es la separación del Estado entre las instituciones y grupos religiosos. El Estado deberá proteger la libertad de conciencia y de creencias, la libre expresión de estas en el plano religioso, espiritual y ético. Las decisiones que toma el Estado no pueden estar mediadas por criterios religiosos que son, por principio, excluyentes. Por razones más extensas, consideramos que la Constitución es, además, el reino del ideal de la razón que practica. Supremacía de la Constitución y principios de legalidad. La Constitución es la cúspide de la jerarquía normativa dentro de un ordenamiento. Es la norma suprema y fundamental de un Estado y por ello impera por sobre todo las normas, por sobre todas las personas y por sobre todo el Estado. Este artículo reconoce dicha tradición y asume dicha calidad, así como determina la existencia de un órgano. Supremacía de la Constitución y principios de legalidad. Están sujetos a la Constitución, a la ley y al ordenamiento jurídico. ¿Quiénes? Las personas, las asociaciones de la sociedad política y civil, los poderes políticos. Un órgano jurisdiccional velará por la supremacía de la Constitución. La Constitución garantizará el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, las decisiones públicas, la irretroactividad de las normas sancionadas no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de las arbitrariedades de los poderes públicos. La Constitución es la madre de todas las leyes y nada ni nadie puede ponerse por encima de ella o buscar poder no emanado desde ella. El artículo de probidad y transparencia es el que dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares el deber de actuar de forma leal y honesta, con primacía del interés general por sobre el particular. Este artículo, que ustedes lo pueden revisar en detalle, se resume de la siguiente manera, ¿no? Las autoridades deberán actuar de forma leal y honesta, pensando exclusivamente en el interés general y no servirse para el beneficio personal. Para ello se dispondrán mecanismos que eviten la corrupción. Los deberes constitucionales
son, lo voy a leer, obligaciones y deberes de las personas de contribuir al respeto y al bienestar en conjunto de la sociedad y los pueblos que componen el Estado, asegurar su compromiso con la promoción y valores de la democracia, la participación responsable y la defensa de la dignidad, igualdad y libertad de todas las personas, tanto para los presentes como para las futuras generaciones. El espíritu que hay detrás de este capítulo 1 responde a una cantidad enorme de conceptos que han quedado relegados en nuestra historia, que han sido contenidos, pertenecen también a las demandas de una generación que vio, que se abrió al mundo y que descubrió que los estándares de nuestro país estaban por debajo del mínimo y comenzó a reclamar por no discriminación, dignidad ecológica, participación paritaria, regional, plurinacional, ser laica, concepto de solidaridad, derechos humanos y derechos fundamentales. Lo que vemos acá es el reclamo de dignidad, es el reclamo de un pueblo que se ha visto superado por el abuso, se ha visto superado por los beneficios de unos pocos frente a los intereses de los muchos y que exige participación directa en las decisiones del país en el que quiere vivir, no discriminación para las distintas formas de ser chileno, incluido ser pueblo indígena, ser mujer, ser un trabajador, paritaria, porque somos 50 y 50, y por supuesto que nuestro Estado se ajuste a los derechos fundamentales asociados a los derechos humanos a través de los tratados y convenciones internacionales. Y por encima de todo, el concepto que supera la Constitución de 1980, que es proponer la solidaridad, la resolución conjunta, no solo de los conflictos, sino de los intereses de la sociedad, frente al individualismo instalado por la Convención de 1980, que le pedía a cada persona que resolviera sus propios problemas, aunque no contara con los mecanismos o las herramientas para aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Se abre ahora, como es habitual, entonces el momento para las preguntas, para los comentarios. Vamos a ir recibiendo de a 2 preguntas para que cualquiera de los dos vaya contestando. Tenemos a Loreto Vallejos para una primera pregunta. No sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas. Estoy atenta a quienes están por el Zoom también. Partimos por Loreto Vallejos. Gracias, Beatriz. Jorge, Mario, a sus equipos, a todos quienes redactaron esta propuesta, a todos quienes dedicaron tiempo a la presentación. Hay un trabajo hermoso. Me llena de orgullo recibir el cariño con que se hizo todo, se nota mucho. Yo también le puse cariño, todos le ponemos cariño, obvio, pero hay que decirlo como es muy evidente, la carpeta, o sea, de verdad está lleno de detalles que demuestran esa preocupación que obviamente nos invade a todas y todos. Les voy a hacer la misma pregunta que le hice a las compañeras también, porque estamos en un punto muy crucial, de hecho estamos redactando la norma de educación. Y a mí me gustaría volver a la misma pregunta que les hice, este Estado social que va a superar el Estado subsidiario en todas sus formas, esperemos que sea así, que permita un nuevo Chile, que no impida el mundo privado, que no vaya en contra de la iniciativa empresarial privada, ¿verdad? Eso nunca ha estado en duda, para eliminar este velo de duda que genera este tipo de discusiones. Estamos tratando de redefinir hacia dónde queremos seguir como Estado chileno. Entonces, en esa búsqueda de imaginarnos cómo va a ser en la práctica este Estado nuevo, ¿cómo se imaginan que debe ser entonces la educación? Un ejemplo muy concreto y muy específico a través de la pregunta, ¿estarían a favor de que recursos privados pudieran entonces aportar a proyectos privados? Y es muy concreta la pregunta y es para también dilucidar cómo se lo imaginan, cómo lo ven ustedes. Hay una evidente tensión contra este modelo particular subvencionado y que genera mucha dificultad. No es en contra de la iniciativa privada, pero que esa iniciativa privada no reciba dineros públicos. Y tampoco significa que las comunidades de la educación particular subvencionada desaparezcan de la noche a la mañana, sino que venga también en un proceso gradual. Esa es la pregunta. Gracias.
Gracias, Loreto. ¿Hay alguna otra pregunta que sumemos ahora a Loreto? Por mientras no. Martín Arrau. Muchas gracias por la presentación, además que muy bien redactado, muy bien escrito. Primero, en el artículo 3, concuerdo harto con esto que decir que se funda en el trabajo. Yo creo que se nos olvida a veces que efectivamente el trabajo es lo que nos permite hacer muchas cosas, digamos, que los países progresen. Valorar que esté eso ahí. Y también felicitar el artículo 4 cuando se habla del Estado plurinacional, pese a que no estemos de acuerdo, yo por lo menos con eso, pero es que ya no es que se habilite a hablar el tema, sino que se aborda el tema, se acota el tema, se entra en el detalle. Pero sí reiterar la pregunta que he hecho es ¿cómo ven ustedes lo territorial en la plurinación? El territorio, ¿va a haber un territorio definido para cada uno de estos pueblos originarios? ¿Un mapa, un límite geográfico donde se aplicarán esas políticas o esos detalles que se están habilitando en esta discusión? Pero sí felicitarlo porque está mucho mejor detallado y es una buena propuesta, pese a las diferencias que podemos tener. Después, un detalle nuevamente en soberanía, se enumeran los tratados. Si firmamos nuevos tratados hay que modificar la Constitución. ¿Cuál es el sentido de enumerarlos, digamos? Después, sobre la no discriminación, en el artículo 7, número 5, la no discriminación de los migrantes, ¿cómo se conjuga esto con los derechos extras o adicionales que tienen los pueblos originarios? ¿Cómo se integran estos migrantes, entendiendo que muchos de nosotros venimos de migrantes, digamos? ¿Hay personas con más derechos que otros en Chile o no? O sea, ¿cómo hacemos que esos migrantes se integren en plenitud? Y después sobre el daño ambiental, en el inciso 7, totalmente de acuerdo, pero yo no limitaría como sugerencia a que la economía o la actividad productiva daña la naturaleza, porque también hay actividades no productivas que dañan mucho la naturaleza, entonces quizás es cualquier actividad, no solamente la actividad productiva. Y en el párrafo que sigue, en segundo, quizás la redacción, el sujeto no queda tan claro. Se entiende y está bien, pero quizás ahí pulir un poco la redacción de ese artículo. Eso no es duda, sino que es sugerencia. Muchas gracias. Bien, le doy la palabra entonces a Jorge o Mario para contestar. Yo creo que estamos muy en línea con lo que planteaba la COTE y la propuesta del FA. Pero también quiero agregar algo y ser un poco más taxativo. Si bien esto no está definido, si todavía no hay una propuesta concreta y definitiva en el colectivo, te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que en la eliminación del voucher. Yo no creo en la eliminación de la actividad privada en lo absoluto. Eso es parte de las caricaturas que se han tirado a la prensa para generar miedo. Nosotros estamos por robustecer la actividad estatal y que esto se dé vuelta, ¿no? Que sea que la base de la educación pública, de la educación, por ejemplo, sea la educación pública y que, por supuesto, se permita la actividad privada. Si alguien quiere poner un colegio empresa y ofrecer sus servicios, está en toda libertad de hacerlo. Pero nosotros no estamos, o por lo menos yo no estoy, porque el Estado financie en particular en educación, iniciativas privadas. Eso. Y para cerrar, disculpa. Sí, por supuesto, considerando el principio de progresividad, ¿no? Porque al día siguiente no vamos a despertar siendo Nueva Zelanda, vamos a ir, todo esto es progresivo. Sí. Agustín, en relación a... Martín, perdón, disculpa. Mira, en relación a lo que tú has consultado constantemente, creo que nosotros tenemos un concepto en evolución, ¿ya? En construcción, ¿ya? Instalado en algún momento por la ANCAM, por los alcaldes, ¿cierto?, mapuche, en algún momento, introducido a nuestro lenguaje, y eso ha tenido una evolución. En América Latina, ¿cierto?, en 2008, en la Constitución de Ecuador, ¿cierto?, se instala, ¿cierto?, en la Constitución del 2009, ¿cierto?, en Bolivia. Y nosotros creemos que tenemos que tener una vía chilena en relación a la plurinacionalidad, ¿ya? La libre determinación interna, que a ti te hace mucho pesar, es aquel derecho que faculta a los pueblos indígenas para decidir las cuestiones que les son propias, determinando su propio estatus político, y perseguir su propio bienestar social, económico y cultural. Y aquí algo muy importante que por favor les dé tranquilidad. Es interna en cuanto no habilita a los pueblos indígenas
para separarse del Estado y construir su propia estabilidad, ¿ya? Sino que se traduce en el deber del Estado de redistribuir el poder con los pueblos indígenas. Un aporte en ese sentido es que el territorio, si bien es cierto, no estamos hablando de nuevos límites políticos internos ni nada, el territorio como definición es una parte imprescindible para el desarrollo de la cultura. En Tierra Amarilla estuvimos viendo que debido a y se imbrica también con la defensa de la naturaleza, en Tierra Amarilla hay una población Coya, que tiene como práctica ancestral en torno a la que gira su cultura la lana, ¿no? el ganado lanar. Y al no haber agua, no se pueden alimentar a las ovejas y a las llamas o alpacas, y eso produce que no puedan cardar, y al no cardar no pueden hacer telares, y al no hacer telares no pueden expresar su cultura y se va perdiendo. Entonces yo creo que más bien asociado, más que a propiedad o límites políticos, al término amplio de territorio, ¿no? Que, si me queda tiempo, con respecto a la inclusión de los migrantes, ¿cómo? Cuando tú afirmas hay personas con más derechos, yo creo que eso es algo que se está viendo también en la Constitución. Hay distintas formas de ser chileno, por ejemplo, cuando hablamos de personas mayores, cuando hablamos de discapacitados, cuando hablamos de pueblo originario, y yo creo que un gran cambio es no legislar o no escribir una Constitución para el estándar, sino escribirla para las distintas formas de ser chileno. Y en ese sentido, no hay personas con más derechos. Lo que busca la norma es reconocer que como todas las personas vienen de otros países, tienen derechos como los chilenos y es importante hacerse cargo de aquello. Muchas gracias. Seguimos la próxima ronda de preguntas. Levantó la mano a través del Zoom Luciano Silva. Luciano. Hola, Mario, Jorge, el equipo que redactó, me parece muy bueno, felicitaciones. Realmente muy sólido. Oye, yo quería que tú me dijeras qué piensas sobre si es necesario o no definir o dejar algún guía respecto a lo que entendemos por laico. Lo digo porque el otro día también salió la discusión y cuando yo le expliqué que las iglesias hacen un trabajo muy interesante, sin plata del Estado, en el sector público como hospitales, cárceles, y que no es reproducible por ninguna política pública, proyecto, plata del Estado. Es importante hacer esa diferencia entre laico y laicismo, pero a veces laico en algunos lugares suele interpretarse como laicista también, o sea, que el Estado está casi en contra de la religión y no le permite el trabajo en el espacio público. Quiero la opinión de ustedes, porque la respuesta que se me dio antes fue que la idea era que el Estado volviera a tomar esa acción que es su misión, digamos. Yo lo entiendo así. El Estado tiene que estar en las poblaciones, vencer el narcotráfico, pero no entiendo por qué no podría trabajar en conjunto con la Iglesia y hacer un trabajo sinérgico mucho más grande. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que la religión no tiene que tomar ninguna decisión en términos del Estado, eso está clarísimo. Los protestantes, de hecho, los evangélicos somos así. Estamos muy de acuerdo con la separación de Estado e Iglesia. Pero necesitamos trabajar en espacio público, que eso quede asegurado. ¿Qué piensas tú, Mario, Jorge? Gracias, Luciano. Giovanna Roa también quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias, compañero. Me encanta el documento, en verdad, me encanta la propuesta porque, bueno, aparte tiene hartas coincidencias con la que presentamos nosotros recién. Entonces, vuelvo a repetir que cada vez que uno ve que vamos avanzando en convergencia es una buena noticia. Tengo algunas preguntas. Otra cosa que me gusta muchísimo que quería destacar es que desde un principio se establece con una perspectiva de respeto irrestricto a los derechos humanos que creo que es valiosísimo y que es muy, muy importante para marcar una pauta desde el principio, ¿no? Porque los principios van a ser esto estructurante. Entonces, poner esta perspectiva, este compromiso restricto con los derechos humanos creo que ayuda muchísimo al carácter de toda la nueva Constitución. Tengo preguntas muy puntuales, la verdad. En el artículo 1, dice, para su protección gozarán de las garantías nacionales e internacionales pertinentes. Entonces, quería saber si esas garantías internacionales, porque las garantías nacionales son las que establezca el Estado, ¿cierto?, como espacios garantes, o sea, para la garantía. Pero en términos internacionales, yo me imagino que se están refiriendo a los tratados internacionales, pero cuando hablamos de garantía, ¿es pensando, por ejemplo, en cortes internacionales? Ya, esa es una pregunta. Después,
En el artículo 2 yo tengo una diferencia o tengo una pregunta abierta con respecto a dejar establecido esto de asientos reservados para representación de pueblos indígenas. Porque yo me imagino un sistema político que no venga a incorporar, ¿cierto?, a los pueblos indígenas como parte del espacio de decisión pública o la representación política, sino que un sistema de representación política en que ellos y ellas sean parte en igualdad de condiciones. Entonces yo ahí me pierdo un poco cuando hablamos de reservados, porque me suena, manteniendo este sistema, lo invitamos con un espacio reservado en vez de que entremos en un entendimiento entre pueblos iguales. O en igualdad de condiciones. Y después en el artículo 3, y con esto termino, don Mario Verdón, dice que el Estado social es ecológico, democrático, de derecho. Y yo tengo una duda con lo ecológico en términos de que después vuelven a hablar del Estado social en su dimensión ecológica. Entonces mi pregunta es, si poner el adjetivo ahí se refiere a la dimensión, si es necesario que esté ahí el adjetivo, ¿qué implica, no? Así como que enmarca. Gracias, muchas gracias por la presentación, chiquillos. Gracias, Giovanna. Tiene los 4 minutos para responder. Jorge y Mario. Luciano. Creo que es importante determinar que nuestro Estado es laico, porque los estados confesionales y religiosos siempre han terminado mal, ¿ya? Eso es en experiencias comparadas tú sabes perfectamente que es así, ¿ya? Y esta nueva Constitución también hereda una tradición institucional, ya que se remonta a la fundación del Estado Nacional, por lo tanto es inherente, digamos, a nuestra sociedad y lo ha marcado constantemente a través de la historia de nuestra República, ¿ya? Entonces tenemos que dar un paso fundamental en relación a la separación de la Iglesia, ya efectuada en 1925 formalmente, pero que no se ha realizado, ¿ya? Que es una constante permanente de intromisión de parte de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia Católica, ¿ya? Y este principio implica además la suspensión de símbolos, de signos, ¿ya? Señales, ritos, imágenes, rótulos a raíz religiosa en lugares públicos, ¿ya? Que es importante, ¿ya? En los lugares públicos debería la supremacía, ¿cierto?, de la libertad individual, ¿ya? Pero no de la imposición de la Iglesia en relación a lo laical. Entonces, es fundamental, y como creyente tú y creyente yo, creo que el mejor Estado que nos permite tener creencias y poderlas practicar libremente es el Estado laico. Me gustaría de antemano contestar una pregunta que se me quedó de Martín. Si firmamos nuevos tratados, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay varios, se han conversado, andan flotando por ahí varios mecanismos. Uno es como delegar un constituyente derivado futuro, que ese es el término que se está utilizando, y otro es, al ser equivalente a reforma constitucional, quizás aplicar un control constitucional previo a los tratados internacionales, entre otras cosas. Pero al igual que los puso Bea y Joy, nosotros consideramos importante tomar esa modalidad argentina, ¿no?, de incorporarlos por también una de las razones por las cuales no hemos dado en enumerar cosas. Hay una cierta desconfianza del legislador, hay una cierta desconfianza de la gente en general con respecto a esa labor, y las constituciones son hijas de su tiempo, ¿no? Y también tiene que de alguna manera responder sin caer en los excesos, por supuesto, pero consideramos que en este caso es pertinente. Con respecto a las Cortes Internacionales, lo que preguntó la Joy, sí, en el artículo 6, en el inciso primero, dice que así como ejecutar íntegramente las sentencias y otras resoluciones emanadas de organismos de supervisión de tratados en conformidad de la ley, y nos estamos refiriendo a obligaciones internacionales, ¿no? Y también en el mismo artículo, en su inciso segundo, se compromete también a cooperar con todas las instancias internacionales. Eso producto de que nosotros estamos escribiendo, somos el país de Pinochet, la Constitución de Pinochet, y tenemos que legarle al mundo una visión clara con respecto a los derechos humanos, y en este sentido una de las experiencias previas nos hacen dudar de la capacidad del Estado muchas veces de responder a los derechos humanos, ni hablar lo que ocurrió en el 2019, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso restricto. Con respecto a escaños reservados, sí, pensamos que uno no quita lo otro, ¿no? Si bien estamos por Estado plurinacional que otorga la capacidad de los pueblos a autogobernarse, a utilizar derecho consuetudinario, a regirse por sus propias culturas, también van a haber instancias supra
que como un parlamento, una asamblea territorial, donde va a ser necesario también instalar la idea de escaños reservados, ¿no? Yo creo que uno de alguna manera no quita lo otro. Y ahí no sé si se me va... hay actividades no productivas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es algo que tenemos que agregar. Y no sé si se me va eso. Alguna. Muchas gracias. Vamos a abrir una nueva ronda de preguntas. Yo me anoto con una. No sé si hay alguien más en el Zoom, yo no veo. Por acá. Martín, pero voy a ver primero, Martín, si para una segunda ronda voy a hacer la mía y vemos en el tiempo, si no abrimos la segunda ronda de preguntas. Sí, me quiero sumar, Jorge y Mario, a las felicitaciones. Es muy bonita la propuesta y muy bonita la gráfica que usaron. De verdad, muy, muy bonita. Cómo se fue instalando. Además quedan muy claras las ideas al ir instalándolas así. Y también es bonito ver coincidencias como el Estado social de derecho, imaginarse una sociedad distinta. Es el ejercicio que hacemos aquí en principio y es bonito verlo así. Yo quería preguntarles por el artículo 3 y específicamente lo del Estado ecológico, porque ustedes señalan que corresponde al Estado y a los poderes públicos promover la corresponsabilidad social en los cuidados y generar las condiciones para la igualdad material y efectiva de las personas y los grupos en que se integran. Es deber del Estado proteger la armonía de la naturaleza y sus ecosistemas. Y quería preguntarles cómo eso se va adaptando, y lo pregunto a propósito de las distintas posiciones o proposiciones que se han presentado en la comisión y que me parece que se puede hacer una suerte de trenza o se pueden complementar con el que el Estado, o sea, que la naturaleza tenga derechos o los derechos de la naturaleza o la interdependencia, como lo decía Alvin, o el biocentrismo. O sea, hay varios conceptos que me queda la idea, y por eso les pregunto, porque a lo mejor es lo mismo y yo no lo estoy entendiendo, que van un poco más allá. O sea, que se desprenden de esta idea de que es el Estado el que resguarda, o sea, que somos nosotras y nosotros como humanos que decimos, mira, así vamos a proteger, sino que hoy día hay un estándar superior que quiere decir, mira, no es que nosotros desde los humanos y personas, digamos, esto se protege o yo veo cuánto se protege, sino que hay los derechos de la naturaleza hoy día tienen que ver más bien con una cosa poniéndonos en otra posición o en otro estatus, por decirlo así. No sé cuál será la palabra como en derecho, ¿no? Pero poniendo otro estatus a la naturaleza. Entonces, no sé si esto se queda un poquito más atrás o si avanza con otras palabras. Me gustaría comprender eso. Esa es mi pregunta. Y abro el micrófono. Si no hay otra pregunta de alguien que no ha hecho consultas antes, voy con Martín Arrau. Martín. Les pido disculpas si reitero los mismos temas, pero es que son temas nuevos, al menos sobre la plurinación, y que es bueno que hablemos harto para que la gente vaya haciéndose una idea, yo creo, ¿no es cierto? Porque aparentemente va a ser un tema que vamos a tener que conocer. Respecto a eso, tú hablas de la vía chilena a la plurinación, ¿no es cierto? Y se habla acá en la propuesta de garantizar la protección de sus territorios, de los pueblos indígenas. Y también Jorge decía autogobernarse, que está bien, que va en la línea de lo que proponían. Entonces la pregunta concreta es cómo ven ustedes, yo sé que aquí no está definido, pero cómo se imaginan ustedes o hacia dónde tienden, cómo definimos ese territorio. Una comuna se autodefine de tal o cual etnia o pueblo originario, una región se autodefine porque va a tener claramente implicancias políticas, de representación, de esta autogobernación o también de temas de idioma que veíamos recién. Entonces, ¿cómo hacemos esa definición territorial? Porque en el efecto práctico sí tiene efecto. O sea, una persona que vive en un determinado punto, claramente le va a interesar saber si pertenece a un territorio de tal o cual etnia o a ninguna. Es un efecto, va a tener efectos prácticos, claramente. Entonces, lo interesante es saber cómo ven ustedes que se determina ese territorio. Del Itata al sur, del Biobío al sur, en el norte de no sé dónde, no sé dónde. Esa es la pregunta un poco concreta. ¿Cómo lo sueñan? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sé que no es un tema constitucional. No vamos a poner en la Constitución un mapa con los territorios, o quizás sí, pero si es que no es así, ¿cómo lo sueñan o lo ven ustedes? Bien, Martín, muchas gracias. Jorge, Mario, para las respuestas o los comentarios. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Bea. En el artículo 3 yo creo que la respuesta es mixta. En el artículo 3, en el inciso segundo, nosotros decimos que el Estado social en su dimensión ecológica, y algo había preguntado la Joy también,
reconoce la relación indisoluble de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Está declarado que estamos inmersos en la naturaleza. Lo que hace después, y quizás lo que te hizo eco, es que, claro, en el inciso cuarto declaramos que es deber del Estado proteger la armonía de la naturaleza y sus ecosistemas, ¿no? Ahí ya entramos en los deberes del Estado, pero primero lo que hace es reconocer esa interdependencia y luego, como agente, debe protegerlos. Y después esto se refuerza en el artículo 7, en fines del Estado, en su número 7, donde dice que además fines del Estado es prevenir los riesgos y daños a la naturaleza y sus ecosistemas derivados de la actividad productiva o de cualquier otro tipo de actividad, adoptando medidas precautorias, preventivas y correctivas. Entonces, yo creo que es importante, o quizás debió haber tenido un espacio más protagonista, esta primera declaración donde nos declaramos indisolublemente interdependientes de la naturaleza y que luego, como agente, es su deber proteger, restaurar, prevenir y actuar preventivamente, por supuesto. Eso. Sí, Martín, yo creo que es tu preocupación. No vamos a quitar tierra. Pero sí hay un documento emanado de Derechos Humanos sobre verdad histórica, reparación y garantía de no repetición. Sería bueno que lo pudiésemos leer porque ese es un mandato del Pleno en relación justamente a las situaciones de poder solucionar la situación de tenencia de tierra, ¿ya? Que también hay un artículo transitorio que nos invita a crear una comisión especial para poder solucionar esta situación de tierras. La autonomía como derecho se traduce en instituciones que se crean a partir de acuerdos entre los pueblos indígenas y el Estado, mediante los cuales se transfieren competencias públicas a las organizaciones y autoridades indígenas para que sean usadas para tomar decisiones vinculantes en determinado ámbito de aplicación, normalmente en base territorial. Entonces, yo creo que es importante lo que quizás nosotros no lo vamos a decidir, pero sí quizás en el futuro alguna comisión va a reparar en relación a lo que históricamente es relatado, ¿cierto?, en este documento que nosotros hemos depositado en la Comisión de Derechos Fundamentales. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. Está el texto entre paréntesis en la plataforma. Sería muy bueno que lo puedan. Hay un relato de más de 1000 hojas en relación a la verdad histórica de los pueblos originarios del despojo, ¿ya? Y también hay un documento, ¿cierto?, emanado también de la Comisión de Derechos Humanos para que también sea revisado. O te los puedo enviar también, Martín. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? ¿En el Zoom? Tampoco. Jorge Mario, muchas gracias por su presentación.